Un saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. Dijo la Madre Teresa de Calcuta algo muy hermoso. Bueno, muchas cosas de las que dijo, pero hay algo que me quedó muy grabado, que nosotros siempre teníamos algo que darle a los demás. Siempre hay algo que dar. Y al menos una sonrisa se le puede dar a las personas. ¿Qué te parece? Siempre hay Amén. que ser misericordiosos, compasivos y misericordiosos. Al menos una sonrisa. Entonces una sonrisa para ti hoy. Así te mando así de todo corazón. Que Dios te bendiga hoy, que Dios te llene de mucha paz. ¿Y qué más, cariño? Estamos con la palabra cariño. Ahí vamos con esa palabra. Vamos a ver si nos sale bien porque todavía nos sale muy forzado. ¿Cómo cuesta, no es cierto? Cuando uno quiere modificar algo, cuesta al principio. Pero si uno lo quiere hacer, lo hace. Porque Dios nos dio el querer como el hacer. ¿Sí te das cuenta? Eso es bonito, ¿no? Nos da el querer Como el hacer. como el hacer. Entonces, simplemente si tenemos en nuestro corazón ese anhelo, las cosas se dan de verdad. Bueno, mi amor, Mónica Irene Ospina, mi cariñito, de Rafael Aníbal Cortés, su cariñito. Psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación. Estamos, como les decía, siempre a su disposición si ustedes desean que los acompañemos en sus comunidades con todo cariño. Los acompañamos. No es complejo, a veces uno considera que sí, pero no lo es. Solamente es hablar con los coordinadores, hablar con sus sacerdotes y nosotros tenemos todos los documentos que se requieran para poder ir a tu ciudad, a tu país, no hay problema. Y pues pertenecemos a una comunidad religiosa que se llaman los religiosos terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Ellos se encargan de trabajar generalmente su misión con jóvenes infractores a la ley. Nosotros trabajamos por más de 25 años como allí trabajando en las cárceles de menores, acompañándolos a ellos. Y esa es la experiencia que nos dio para crear una comunidad hace más de 16 años, una comunidad que inicialmente pues era virtual, ahora ya es presencial. Allí en Río Primero, Argentina, ya está presencial. Y es una comunidad que trabajamos sobre toda la parte de restauración familiar. Entonces, es una comunidad muy linda. Si tú algún día deseas acompañarnos, porque posiblemente aquí nos ves a través de las redes sociales o a través del audio, pero si deseas acompañarnos en el número telefónico que aparecen en los videos nuestros ahí en el canal de YouTube, puedes perfectamente contactarnos y te digo cómo hacerlo, porque desde muy temprano nuestra comunidad está despierta, muy temprano, desde la 1 de la mañana hay actividad hasta bien tarde de la noche. Hora Colombia. No. Hora Colombia, 1 de la mañana, hora Colombia. Entonces, muchas gracias de verdad por acompañarnos y pues vamos a empezar. Recuerda siempre que tú eres el hijo muy amado de nuestro Padre Dios y que nada ni nadie te va a poder separar del amor de Dios y que como esos hijos amados, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, algo tenemos que darle a los demás. Algo, así sea una sonrisa. Bueno, mi amor, empezamos invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, te doy gracias por este momento tan hermoso que tú me das de poder estar en tu amor. Este momento tan precioso de poder estar sumergidos en tu presencia, porque tú eres el que nos da esa posibilidad de estar en ti. Eres tú. Y qué bonito dar una sonrisa a alguien, qué bonito aprender a ser misericordiosos y compasivos como tú lo eres. No podemos compararnos con tu inmensidad. Por eso te suplico que a través del Espíritu Santo podamos realmente comprender cómo es darle a los demás. A mí en las redes sociales, Padre, hay algo que me llama tanto la atención de un joven o varias personas jóvenes que están tomando como esa iniciativa, inclusive allí en Estados Unidos también, de recoger a través de estas mismas redes sociales económicamente y darle a los necesitados, a los pobres. No como Robin Hood que le quitaba a uno y le daba al otro. Que le roba. Sí, que le quitaba, que le robaba. No, eso no es así. Así no funcionan las cosas. Es la verdad. Y darle a los demás. Tú eras
mi Jesús de Nazaret, cómo le dabas a todos. Inclusive le dabas a Judas para que él manejara el dinero. Y no pensabas mal de nadie. Así él hiciera lo que hiciera, tú le dabas el dinero a él. Y él robaba, pero tú le dabas el dinero a él. Fíjate cómo estas personas hacen esas obras de misericordia tan lindas y llevan a las personas así sea un mendrugo de pan. Porque así también tú lo dices a una mística italiana. Le decías que hay algo siempre que dar, así sea un mendrugo de pan. Por eso haz que de por sí siempre esa misericordia que tú tienes tan infinita, danos un poco de esa misericordia. Porque para nosotros una gotica, así como bien dice tu palabra, si tuvieran fe como un granito de mostaza, danos de ese amor, de esa misericordia a través de tu Espíritu Santo para que siempre pensemos en la necesidad del otro. Y que estas personas se sigan multiplicando y bendice a estas personas que son tan misericordiosas, bendícelas. Y haz que nosotros, que nos ven y nos escuchan, también seamos misericordiosos, que no estemos pensando siempre en que nos den, sino en dar. Como me llama la atención a veces, Padre, como alguien dice, es que es mejor recibir que dar. ¿Sí? No, es dar que recibir. Es dar que recibir. No es mejor recibir que dar, no. Es dar que recibir, Padre. Y que eso se haga vida de nosotros hoy. Que a través de tu palabra santa podamos aprender, ser y empezar a vivir esa condición de ser esos hijos amados, que se nos note realmente que sí somos tus hijos. Gracias por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Y habla, Papito Dios, que tu siervo escucha. Y ven, Espíritu Santo precioso de amor. Ven a nuestro cuerpo, que es tu templo, para que podamos comportarnos de esa manera. Ayúdanos a ser diferentes el día de hoy. Que hoy sea un día extraordinariamente bendecido, Papá Dios del cielo, con tu Espíritu Santo, y que te glorifiques tú, majestad divina, en cada una de las personas que nos ven y nos escuchan a través de esta santa palabra. Que esta palabra llegue a lo profundo del corazón, Espíritu de amor precioso. Gracias por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden, y dan una buena cosecha. Algunos de estos son como las espigas que dieron 100 granos por semilla, otros como las de 60 y otros como las que dieron 30. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno, por tu palabra que es viva y eficaz. Bueno, yo creo que esta es una de las parábolas más conocidas, la parábola del sembrador, ¿no? Y lo hermoso, pues, es como en dos partes que se da este texto, porque esta es la parte donde los discípulos le preguntan al Señor que por qué no le explica la parábola, ¿no? Lo que deja uno pensando es porque en medio de la parábola, cuando él las dijo y ellos le preguntan la explicación de la parábola, es que viene el texto donde dice que Jesús hablaba por medio de parábolas. Y es interesante.
es interesante porque nos está indicando precisamente claramente, de manera muy clara realmente, que la mayoría de las personas no entendemos, y yo no entiendo a veces el mensaje del Señor. Muchas veces no lo asociamos como debe ser, porque mira que aquí está hablando de semillas, pero en la realidad le está hablando de lo que pasa en el corazón del ser humano cuando está recibiendo la palabra de Dios, cuando recibe una prédica, cuando va a un retiro, cuando te pones a orar y estudias la palabra, en fin. Él está hablando de lo que está pasando en el corazón del ser humano, ¿sí? Y la importancia de que nosotros miremos qué tipo de terreno somos nosotros, ¿sí? Para que esa palabra que se siembra o que se echa, vamos a mirar el terreno. Uno siembra las semillas, pero no todas las semillas germinan. Y depende es precisamente de cómo está dispuesto nuestro corazón. ¿Realmente nuestro corazón está preparado a recibir la palabra de Dios? Porque la realidad es que muchas veces uno no quiere que le digan a uno las cosas. Tendemos a ser muy autosuficientes, tendemos a ser a los reyes, ¿cierto? Tendemos a ser los que manejamos las circunstancias, controlamos todo. Tendemos a ser los que sabemos absolutamente todo, ¿sí? Y no queremos que nadie nos diga nada, porque pues somos como dioses. Ese fue, como se dice, como la cizaña que el enemigo sembró en el corazón cuando Adán y Eva pecaron, de que íbamos a ser como dioses. Y la verdad es que esa es la actitud que muchísimas veces nosotros asumimos. Curiosamente, esa es la actitud que asumimos, pero con la palabra de Dios, no con las cosas que el mundo nos da. Esa es la realidad. O sea, yo sé que eso es lo que el enemigo todo el tiempo está desarrollando y queriendo desarrollar en nosotros. Ese sentir de que somos dioses, de que todo lo podemos, todo lo controlamos, todo lo sabemos. Mejor dicho, nadie es mejor que yo. Nadie es mejor que yo, y nadie significa incluyendo a Dios. Esa es la postura que muchísimas veces nos asumimos. Por eso cuando nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Cuando vayas a hacer un negocio, ora. Y nosotros, orar, no, ¿y para qué? Es que yo ya sé, es que si este negocio yo le invierto tanto y entonces lo vendo en tanto, entonces mi ganancia es tanto, y entonces así funcionan las cosas. Entonces ahí está la situación de que soy yo la que tengo el conocimiento y sé qué tengo que hacer. No, entonces ora para que realmente escojas un esposo, una persona que te acompañe correctamente. ¿Qué? Pero si es que este fulanito de tal, viene de tal persona, de tal familia, hace esto, me tiene presente en esto, me habla así, es todo tierno, es todo lindo, es trabajador y yo no sé qué, y resulta que no nos damos cuenta que para uno escoger una persona para toda la vida requiere realmente de alguien que conozca el corazón de la persona, el corazón. No lo que se muestra por fuera, porque a veces nosotros simplemente vemos lo que se ve por fuera, pero tan pronto se establece el matrimonio, la persona como que cambiara. ¿Por qué? Porque la realidad nos estamos organizando, estableciendo en parejas, pero solo por una apariencia. Porque acordémonos que en la realidad todos tratamos de dar nuestra mejor imagen para convencer a alguien, ¿sí? Pero en la realidad cuando ya estás en tu casa, cuando ya tienes que hacer los quehaceres de la casa, etcétera, ya es cuando sale la verdadera persona, de pronto perezosa, de pronto no quiere hacer nada, quieren que le hagan todo, que es una persona iracunda, es una persona que vicios, bueno, con vicios, en fin. Entonces ahí es cuando uno, dice, ay, Dios mío, ayúdeme, porque pues al principio tú manejas todo, pero entonces cuando ya estás bien hundido, cuando ya no eres capaz de soportar la situación, ay, Señor, por favor, auxilio. A ver,
que está sucediendo, ¿sí? Pero entonces está el asunto, ese es el asunto, todos queremos mandar, todos queremos controlar, todos queremos ser dioses y que nos sigan y que nos obedezcan, que nos atiendan, además como dioses. Pero resulta que no es así con la palabra de Dios. Realmente hay personas que, ay, sí, qué palabra tan linda, tan maravillosa, tan genial. Y de verdad, o sea, saliendo de la iglesia, ¿no? ¿De qué trató el evangelio? Ni de funda saben, que no se recuerdan casi. Ya no se acuerdan de qué fue lo que se habló. Algunas personas también, o sea, muy genial, muy espectacular, súper demás. Pero es lo que la mayoría de las veces está sucediendo, o sea, dependiendo de cuánto alimentas esa palabra, cuánto la riegas, realmente la recuerdas, realmente buscas aplicarla, en fin. Pero muchísimas veces hay un ratico, ay, sí, el Señor me dijo tal cosa, oh, sí, entendí esto. Pero en cualquier momento empiezan las pruebas, las dificultades, llámese como se llamen. Y entonces en ese momento es cuando a la persona como que ya se le olvidó la palabra, se involucró en el mundo, en todos sus problemas, en todas sus dificultades y nada, ya se olvidó de Dios, ya se olvidó de lo que el Señor te dice, no desarrollas tu fe. Porque, o sea, la misma palabra nos enseña que la fe de nosotros se desarrolla en la medida en que nosotros oímos más la palabra de Dios. Todos los días estamos allí en la palabra de Dios. La verdad es que al ser humano le causa gran dificultad estar queriendo estudiar. De verdad es queriendo estudiar, queriendo aprender, queriendo aplicar. ¿Por qué razón? Y yo alguna vez me ponía, pues tuve la oportunidad de transmitir también el mensaje en clases, en catequesis. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que yo veía, las personas no quieren estudiar. ¿Por qué no? No se quiere estudiar por algo muy sencillo, por todos los traumatismos que la persona sintió y recibió en su infancia. O sea, personas que tuvieron de pronto el anhelo de estudiar y por condiciones económicas no, entonces se quedaron ahí me voy a trabajar y ya me quedé ahí, o te regañaron, te castigaron estudiando. Muchísimos vivimos esas condiciones, ¿cierto? Que te castigaban, que te regañaban, porque a lo mejor no tenían muy buenos desempeños, en fin, porque decía, había un letrero, había una frase de cajón que era tremenda, que decía: la letra con sangre entra, entonces te castigaban. Y entonces había muchas cosas que hacían que tú, en últimas, ya no desearas estudiar para nada. Ya no quisieras estudiar. Muy pocas personas se despertaron en su adultez con su deseo de superar esos bloqueos y estudiar, pero estudiaron para el mundo, para tener superación personal, ¿cierto? O sea, yo, ¿sí? Entonces, no precisamente despertaron su ánimo de querer conocer nuestro verdadero origen, que es diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos tantos bloqueos con el estudio, con el querer conocer la palabra, con querer reflexionarla y demás, nuestro corazón no se prepara para recibir el mensaje. Vamos a una iglesia, y vamos a la iglesia porque si yo no voy a la iglesia, entonces voy a caer en pecado mortal. Entonces, para no caer en pecado mortal, pero lo hago por miedo, no por entender qué es lo que pasa allí en la iglesia. Vamos a hacer oraciones porque a lo mejor tengo una urgencia, una gran necesidad. Entonces simplemente lo hago por pedir,
pero no por estudiar, o sea, no es estudiar la palabra porque definitivamente yo lo que quiero es que me escuchen en mi necesidad, pero yo no vine aquí a que me digan cosas, olvídese, no. Entonces voy a orar por eso. O sea, yo estoy llegando a Dios simplemente por unos criterios de necesidad personal, pero no como una forma en que yo puedo vivir diferente, en que yo puedo cambiar mi manera de pensar, en que yo puedo ser una persona muy, o sea, actuar de manera diferente de lo que siempre he sido, posiblemente siempre he reaccionado, siempre he hablado. No busco eso porque todos vivimos muy acomodados. No queremos que nos desacomoden, no queremos que las cosas, o sea, que otra persona tenga la razón de que yo vivo equivocada y que he dicho muchas cosas que no son y que he lastimado demasiado. No, ¿cómo voy a darme cuenta de que yo como mamá, que yo fui formada de esta manera y que hice que mis hijos se levantaran y fueran ahorita así de trabajadores o yo les di absolutamente todo y bueno, no entiendo por qué ellos se comportan de esta manera? No quiero entender yo que puede haber cometido muchos errores por la simple razón de que yo creí ser Dios, yo creí que lo que yo hacía era lo más, lo perfecto, y no me di cuenta que yo sí necesitaba a Dios, a verdadero Dios. Entonces, por eso no escucho la palabra de Dios. No entiendo el mensaje de Dios, no lo entiendo. No me interesa profundizar en el mensaje de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Y queremos que todo se nos dé. Pero es lógico que no se nos va a dar. A veces las cosas, Dios cuando ya te ve de verdad, nos ve así como bien desesperados, es que nos empieza a dar respuestas y uno dice, bárbaro, tremendo. Porque yo digo, Dios todo el tiempo le está hablando a uno y le está haciendo caer en cuenta. Curiosamente estaba en oración en estos días y pues yo tuve un tiempo en que fue duro, o sea, yo me peleé con el Señor, o sea, no puede ser, no puede ser hacer las cosas. Me peleé con el Señor. Y curiosamente, pues yo me enfrié mucho, yo no volví a orar, yo no volví a estudiar la palabra ni nada, pero entonces yo empecé a ver que las cosas iban para atrás, que los problemas volvían a empezar a surgir, que bueno, las cosas empezaron a salir de control, que ya empecé a perder yo la paz que había adquirido. Y entonces a raíz de todo eso, que fue el Señor el que me puso en mi mente lo que estaba sucediendo, que me diera cuenta. Entonces a raíz de eso hice un ayuno importante y bueno, uno piensa que, ay no, fue un ayuno y bueno, y como que ves que las cosas siguen y siguen y siguen así normales y como que hace las cosas por hacerlas. Pero entonces después del tiempo orando, volviendo a retomar, batallando, porque batallar otra vez para volver a estar en la presencia de Dios, entender la palabra, exige esfuerzo. De verdad que exige esfuerzo. Y cuando tú estuviste en la presencia de Dios y te alejaste, exige esfuerzo. Porque el enemigo no va a querer que tú vuelvas a ganar batallas, no. Entonces, bueno, yo empecé con gran esfuerzo, con gran dificultad y le decía, Señor, ayúdame, Señor, manténme. A veces me caí otra vez, a veces volvía para arriba. ¿Y qué sucede? Que después del tiempo de perseverar, uno se da cuenta de cómo el Señor no te deja, no te suelta. A pesar de que hayas fallado, no te suelta. El Señor quiere que tú de verdad seas como la espiga, que dé fruto al 100, al 60 o al 30%, pero que des fruto, porque eres su hijo amado, su hija amada.
Y Él quiere que tú entiendas su palabra porque Él quiere que tú estés bien, porque Él desea lo mejor para nosotros, pero requiere que nosotros también nos demos la oportunidad, así sea de escuchar un solo mensajito, pero que te dé la oportunidad de verdad de esforzarte, porque requiere que te esfuerces. El enemigo no quiere que estudie la palabra, no lo quiere, él no quiere verte libre, no quiere que la entiendas, pero depende de ti. Si tú quieres hacer de tu vida algo diferente, tienes que esforzarte. Tú eres quien toma la decisión y tú eres quien se debe determinar y ser radical para poder realmente lograr entender la palabra. El Señor sí te va a llevar de la mano, pero que tú muestres tu verdadera intención de permanecer allí. Me llama la atención un país como China, a diferencia de Hong Kong. No, Hong Kong es muy diferente, pero hablo de China como tal, porque China quiere apropiarse de la isla de Hong Kong. Pero China como tal, me llama la atención cómo hay una restricción frente a la parte del difundir el evangelio y cómo hay, se tienen que esconder las personas para poder leer la palabra. Y esa necesidad tan impresionante que hay una necesidad y una sed de buscar la palabra, pero una sed tremenda por buscar la palabra. Me imagino en Corea del Norte. Ahí en Corea del Norte hay personas que se dedicaron a llevar la palabra. Y en Corea del Norte sí está más que prohibido que en China. Allí sí se persigue de una manera tremenda, porque la única religión es la del hombre que está allí gobernando. Él es el Dios para ellos. Sí, hasta lloran cuando los ven. O sea, es una cosa tremenda. Como realmente una necesidad que hay tanto de conocer de la palabra de Dios. Hay una película que pues es fuerte en el sentido de que pues hay mucha violencia, pero muestra una realidad de lo que dice la palabra de Dios con respecto a que me buscarán y no me hallarán. Y lo dice, mi Jesús lo dice y está en Proverbios, me buscarán y no me hallarán. Y no tiene que ver con respecto a que mi Jesús estuvo presente y que los discípulos lo buscaban por todo lado y Él se les apareció en varias oportunidades. No, eso va a suceder. Que nosotros lo podamos alcanzar a ver, que tú y yo lo veamos, tal vez no. Que nosotros nacimos en países que nos permiten conocer la palabra y que es una bendición de Dios conocerla, sí. Que cómo estamos haciendo realmente para que esa palabra nosotros, esa oportunidad que nos dan de haber nacido aquí en este país, en tu país, o que tú estés viviendo en ese país donde tú puedes escuchar, puedes difundir, puedes transmitir. En otros no. Imagínate un país musulmán, radical, países musulmanes, o países, como te digo, como Corea del Norte, China, y esa necesidad que hay. Es increíble cómo llevaban la palabra y ellos con un trocito de palabra, con eso se alimentaban, con un pedacito, con una hojita nomás. Me llama tanto la atención como humanamente hay un libro que es súper recontra costoso, muy costoso. La Biblia que hizo Gutenberg. Sí, las que imprimió Gutenberg. Son súper, súper costosas y hay muy poquitas, como 5 actualmente completas, ¿no? Vendieron solamente una hoja, en un dineral, una hoja de la Biblia que Gutenberg recuerda que fue el que hizo la impresión de la Biblia, ¿sí? El que creó la imprenta, y una hoja de la Biblia de Gutenberg, ¿cómo vale tanto dinero? Y el que tiene esa hoja, ¿será que se nutre? No sé si me va a entender. O los que compraron esa Biblia exótica, rara, y que es la de Gutenberg, ¿será que ellos la leerán? ¿O se sienten orgullosos allí en un pedestal? Mira ese, yo tengo eso. Como yo al frente de aquí tengo una cantidad de placas de carro. De donde hemos estado me las han regalado, allí en Estados Unidos. Entonces, mira, yo tengo esa, ¿pero para qué? Si esa palabra se hace vida, un pedacito, si se hace vida, las cosas empiezan a cambiar. Conocí un testimonio extraordinario de un hombre
que indígena, y hay de este tipo de personas en nuestros países incluso, que él conoció la palabra y él vivía en ese tiempo, pues no sé si aún está vivo, pues que Dios lo bendiga, en el Amazonas, ¿sí? Aquí en Colombia. Y este misionero cuenta que él fue de misión a compartir la palabra de Dios y él tenía que ir 2 días de camino en lancha, caminando por la selva hasta llegar a escuchar la palabra. 2 días de camino para escuchar la palabra de Dios. Impresionante. En el campo, por ejemplo, en el campo. Sí. Cuando actualmente pues hay muchos modos de transporte, las motos y todas las cosas, pero hay sitios donde no. Y hay gente que tiene una necesidad de la palabra y Dios les habla de una manera tan extraordinaria y son tan sabios, son santos incluso. Pero como no los conocen, pues obvio que no los vamos nosotros a reconocer posiblemente, pero hay personas tan ávidas y tan necesitadas de la palabra, tan gustosas de la palabra, que ellos y se devuelven con una alegría y con una transformación. Todo un día, ¿no? Es impresionante. Me acuerdo tanto, si tú ves El hermano sol, la hermana luna de la vida de San Francisco de Asís, que ojalá puedas ver esa película, no sabría decirte dónde lo puedas encontrar, pero es bien bonito o el libro, ¿no? Hermano sol, hermana luna, o el libro que hizo el padre Ignacio Larrañaga del hermano de Asís. Es muy lindo ese libro, muy lindo, lo encuentras. El hermano de Asís, muy lindo. Y cómo San Francisco de Asís en la Eucaristía se quedaba embelesado escuchando la enseñanza de la palabra. Cómo el que hizo la película, me llama tanto la atención, que es un italiano, ponía al actor a que él se quedara obnubilado, así como embobado, pues, con otras palabras a lo colombiano, cuando el sacerdote hacía la homilía, pero con una alegría escuchando la palabra de Dios, con una alegría tan tremenda. Y es curioso, ¿no? O sea, cómo nosotros realmente sí amamos la palabra, o sea, gustamos de la palabra, estamos deleitándonos en la palabra de Dios, viendo esos programas culturales, mostraban, por ejemplo, personas que tenían unos como intereses por acumular, por ser coleccionistas, y ponían los coleccionistas en el mundo más exóticos y hasta los comelones más exóticos, que gastan millones de dólares de dinero en celebrar banquetes. Por ejemplo, actualmente la reina allá en Inglaterra, usted no imagina la cantidad de dinero que gastan para que todos coman o almuercen, porque es un banquete completo, es muchísimo dinero. Y uno dice, tanto apego por las cosas materiales, ¿sí? Pero muchísimo dinero, cosas rarísimas que han encontrado, cosas que buscan en todo el mundo por encontrar cosas rarísimas, cosas raras. Y uno dice, ¿por qué no lo hace con la palabra? O sea, ¿cómo hacer para que yo tenga ese anhelo de encontrar la palabra? Invoco nuevamente ese pasaje bíblico cuando Nehemías y Esdras van a construir la muralla después de que se cayó el templo, la destrucción del templo. La primera vez que lo destruyen y entonces reconstruyen el templo y reconstruyen la muralla. Solo la muralla porque el templo estaba reconstruido, pero necesitan cubrir y proteger el templo. Entonces reconstruyen la muralla y lee Esdras la palabra y la gente llora. Pero hay alguna cosa particular de por qué empiezan a llorar, porque Esdras se empezó a leer. ¿Cuánto demoró leyendo la palabra? Desde la mañana. Desde la mañana hasta leyéndola, y solo después es que la gente empieza a entender la palabra y empieza a tener una presencia del Espíritu Santo tan extraordinaria y todos empiezan a conmoverse cuando estudian y leen la palabra. Qué hermoso. Que el Señor hoy nos despierte ese anhelo por la palabra, porque hay 4 tipos de personas que el Señor nos enseña en la parábola del sembrador. 4 tipos de personas. Tú estás escuchando ahora el mensaje, porque si estás aquí es porque lo estás escuchando este momento.
¿Qué tipo de persona eres dentro de esas 4 tipos de personas que el Señor describe de los que escuchamos la palabra de Dios? La primera, que escucha esta palabra. Tan bonito que hablan esos psicólogos, ¿sí? O tan bonito que habla aquel sacerdote, voy a hablar aquí. Lo escuchas, pero al ratico, y empiezas con las peleas, con las discusiones, y vuelve otra la mula del trigo. Sigues con tus conflictos. ¿Pero por qué, Señor? Como cuando vamos a la Eucaristía, entonces después de que terminamos la Eucaristía, recibimos la comunión incluso, y vamos a que nos bendiga el sacerdote. Recibir la bendición del sacerdote con echen agua bendita. No sé si me va a entender. Es que recibiste la palabra, el cuerpo y la sangre. Dios mío, tu cuerpo es santo por un instante. Primera. Segunda, escucha la palabra, pero como no han fortalecido, llegan las dificultades y se roba la palabra. Tercer tipo de personas, las preocupaciones del mundo y las riquezas. Y las riquezas del mundo, a pesar de que conocen mucho la palabra de Dios, te levantas muy temprano, escuchas por un lado, escuchas por otro la palabra, crees ser una persona muy espiritual, pero estás en unos vicios, estás en unas cosas, estás en la otra. Todos los días tal vez te levantas a escuchar, a hacer oraciones, pero tienes tu guardado. Y eso hace que realmente no se, dice la cizaña, y poco a poco eso te está condenando. Y la cuarta persona son los que dan fruto, hacen vida a la palabra y se transforman. Conocí a un hombre maravilloso allí en en Texas, conocí a alguien maravilloso, que él me contó cómo él fue a pedirle un consejo al sacerdote porque él tenía dificultades con su relación de pareja muy fuertes, y él fue a pedirle consejo al sacerdote, y el sacerdote le dio un consejo, y ese consejo me transformó la vida. Ese consejo me transformó la vida. Y cuando dije, ¿qué consejo te dio? Y él me dijo el consejo que le dije, qué consejo tan tonto. No sé, para mí, el que se las sabe todas, como dijo Mónica, el que se las sabe todas. Qué consejo tan tonto, ¿no? Pero ese consejo tonto le hizo transformar su vida de una manera extraordinaria. Pero transformado. Tengo un video, te lo voy a dejar, del testimonio de un hermano allí en Phoenix, de cómo es, y él transmite incluso en uno de nuestros canales de Facebook, y es una alegría. Pero dice, desde que yo recibí la presencia de Dios, yo era un alcohólico empedernido, tuve problemas, cuenta una historia muy linda. Y cuando él empieza a transformar su vida, dice, fue una transformación tan radical, pero tan radical de hace años, y anhelo siempre escuchar la palabra y difundir la palabra. Y tiene un ministerio muy bonito con 2 hermanos maravillosos que allí en Phoenix tienen un ministerio precioso. Igual que tengo otro testimonio que te lo voy a dejar para que lo mires ahí en el canal de otro testimonio lindo de un hombre que tuvo una historia de vida impresionante. Él vive allí en la isla, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de ese estado. Rhode Island, allí en Estados Unidos. El nombre de la capital me encanta. ¿Cómo es el nombre de la capital? Providence. Y allí él tiene un testimonio muy lindo que te lo voy a dejar de igual manera. Transforman su vida de una manera radical de ese tipo de 4 personas. Hoy realmente tú estás anhelando, dile al Espíritu Santo que tú quieres que la palabra se haga vida en ti, pero que seas tú que te esfuerces y seas valiente, que te esfuerces, que sigas, que perseveres, que sigas, porque vas a ver el fruto, pero tienes que ser perseverante. Eso lo dice. Sí, tienes que ser perseverante. Dile al Espíritu Santo que te ayude desde temprano. Dile, Espíritu Santo, haz el esfuerzo en mí. Como por ejemplo, dedícate un poquito, así sea, dale un minuto. Te levantas y dale un minuto, voy a leer así sea un parrafito. Al otro día incrementa 2 minutos. De verdad, el tercer día va incrementando. Y te das cuenta cómo poco a poco vas haciendo esa vida en tu corazón. Y no te cansas. Cuando nosotros salimos de misión, ¿ustedes creen que volver a retomar el hacer el evangelio y meditar el evangelio en la mañana, cómo cuesta? De verdad, cómo cuesta. Pero independientemente ya no, o sea, así yo me duerma a la 1 o 2 de la mañana, sí, o me quede despierto más de madrugada, me levanto
me levanto, se hace una rutina, ya se hace parte de nuestros seres, ya se hace un hábito, y el hábito se convierte en virtud, se convierte en virtud. Dios te guarde, Dios te bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Se me Dios olvidó. te bendiga. Antes de que irnos, míralo. Es uno de los libros extraordinarios. La persona que nos lo transcribió incluso al inglés, lo tenemos en inglés, dijo, es un libro extraordinario. Aquí en Colombia, una persona lo leyó, solo lo leyó, sin tenerlo en físico, porque lo encontró ahí en Amazon para leerlo, y dijo, qué libro tan extraordinario, Rafa. Qué libro, te lo recomiendo. Cómo convivir con quien te roba la paz. Es extraordinario. Tú me dices, te lo puedo mandar por correo. Si no lo encuentras en Amazon, lo encuentras. Te lo recomiendo. Espectacularation, diría un hombre en inglés. Dios te bendiga. Chao. Dios te bendiga. Que estés bien. Creí que todo marchaba bien y me estaba perdiendo también. Sonreía delante de todos mientras mi alma gritaba de dolor, caminando sin mirar atrás, abrazando lo que hace mal. Y hoy tu fuego me hace entender que sin tu luz no puedo volver. Espíritu Santo, dame tu luz, quita esta sombra que me aparta de Jesús. Espíritu Santo, ven con tu amor y enciende mi alma con tu fuego abrasador. Renuncio a la oscuridad, renuncio al pecado, quiero tu luz, dulce espíritu de amor. Cuántas veces dije estoy bien, mientras me alejaba también. Tantas heridas dentro de mí, tantas cadenas que no rompí. De tu altar ya no me quiero ocultar más, porque sin ti, espíritu de amor, se me va apagando el corazón. Espíritu Santo, dame tu luz, quita esta sombra que me aparta de Jesús. Espíritu Santo, con tu fuego abrasador. No quiero más oscuridad, quiero volver a empezar. Espíritu Santo, ven a sanar.
Santo, dame tu luz, quita esta sombra que me aparta de Jesús. Espíritu Santo, ven con tu amor y enciende mi alma con tu fuego abrasador. Espíritu Santo, dame tu luz, quita esta sombra que me aparta de Jesús. Espíritu Santo, ven con tu amor y enciende mi alma con tu fuego abrasador. Espíritu Santo, dame tu luz, dame tu luz, mi corazón en tuyo.